Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el horario y en el día que estés escuchando y viendo este video, esta emisión. Te mando un cordial saludo a la distancia, esperando que te encuentres con bien en estos momentos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, un tema que ha vuelto a ser tendencia, que se ha venido empleando desde hace algún tiempo atrás en países desarrollados, en países anglosajones principalmente, pero que ahora con la pandemia del COVID-19 ha cobrado nuevamente mucha fuerza y la vamos a analizar el día de hoy aquí en este espacio. Vamos a analizar esta tendencia educativa, la cual se llama Bring Your Own Device, es traducido al español, trae tu propio dispositivo a clase. Comenzamos. ¿Cómo le hago, profe? Bien, como pudiste notarlo en esta presentación, vamos a analizar esta tendencia, este modelo que se está empleando en estos países, como lo dije, principalmente anglosajones, y lo vamos a analizar desde aspectos positivos, aspectos negativos y lo interesante y el cómo en países latinoamericanos como México puede ser una herramienta interesante para implementar en nuestros salones. Bring Your Own Device es una tendencia educativa que surge en los países anglosajones, los países de habla inglesa, principalmente países del norte de Europa, países escandinavos, países que son potencias económicas, potencias generando tecnología y que tienen un poder adquisitivo bastante considerable. ¿Qué es lo que hicieron en estos países? Es permitirle a sus estudiantes llevar sus dispositivos, es decir, tableta, celular, el iPhone, su computadora, su ordenador, al salón de clase. ¿Con qué propósito? Y lo vamos a analizar desde el punto de vista positivo. ¿Qué dice el gobierno? Los estudiantes, de los gobiernos de estos países, los estudiantes tienen dispositivos en casa. Pues hay que pedirles que los lleven porque ellos ya los conocen. Principalmente estos dispositivos los emplean en educación básica, es decir, la educación elemental, para tareas ofimáticas, procesadores de texto, compartir videos, editar una que otra imagen en programas muy sencillos, pero que en combinación con el dispositivo y el acceso a Internet ayudan a fortalecer y afianzar algunos aprendizajes, a que interactúen y desarrollen algunos productos, que no todo se quede en el libro, en el cuaderno y en la explicación del docente. Otro aspecto positivo, este es desde el punto de vista de los gobiernos, el que los estudiantes lleven sus propios dispositivos para los gobiernos de la instancia que sean a nivel regional o a nivel nacional, pues implica el ahorro de muchos millones de dólares o euros o pesos o la moneda local para adquirir equipos, para cambiar los equipos. Y ese es un punto muy importante para los gobiernos porque ya no destinan esas cantidades exorbitantes en dinero para reemplazar, para reparar esos equipos que tienen que estar en las escuelas y los cuales ya forman parte de las actividades diarias en los diseños y en los planes curriculares de todos los niveles educativos. ¿Qué aspectos positivos tiene el que ellos, los estudiantes, lleven su propio dispositivo a clase? Es muy sencillo. El que ellos lleven su propio dispositivo ayuda a que no pierdan tiempo en estar en una computadora o en un dispositivo que ellos no dominan, que no están familiarizados con ellos y el cual pues van perdiendo tiempo en descubrir algunas funciones, algunos atajos, y eso nos pasa a nosotros. ¿Qué sucede cuando utilizamos algún dispositivo, algún celular que no es el nuestro? Sucede que hay un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje en la cual pues se va desperdiciando tiempo que se pudiera implementar en desarrollar los productos, en interactuar, en aprender, en este caso los estudiantes. Ahora veámoslo en un salón de clase. Cada estudiante conoce el potencial de su computadora, sabe si tiene algún detalle, si la cámara funciona correctamente, los comandos, prácticamente ya está tan familiarizado con él que el moverlo a otro escenario que no es el que él domina, pues obviamente va a llevar a que el estudiante se pueda frustrar, a que las cosas no salgan en tiempo y forma, y obviamente esto es en detrimento de sus propios aprendizajes y una experiencia educativa que sea agradable y atractiva. Entonces también es un aspecto positivo el que
Tú conoces los límites de tu computadora, de tu tablet, qué puedes, qué no puedes, qué programa soporta, cuáles no soporta. Otro aspecto positivo es desde el punto de vista de los estudiantes. ¿Qué pasa? Y todos tenemos experiencias en este sentido, que cuando íbamos a alguna biblioteca o íbamos a las escuelas y había equipo de cómputo e introducías tu memoria USB para llevarte los avances o información a tu casa y puedes seguirla trabajando, resulta que tu dispositivo, tu memoria USB se infectaba de algún virus, porque son equipos que están al servicio de muchas personas y que la mayoría de las veces no tienen un antivirus activo. Pues resulta que los dispositivos en este caso de los menores, cuando nosotros éramos estudiantes, pues se contaminaban. Entonces eso implica que a veces los archivos se perdían, o al llevar la memoria USB a nuestra casa e introducirla en nuestro computador, en nuestro ordenador, o al trabajarlo en algún dispositivo, resulta que el virus se propagaba y eso podía convertirse en un problema, en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque implicaba inclusive en casos ya extremos llevarlo con un ingeniero en software para que pues nos ayudara a rescatar nuestros archivos y a que nuestro equipo, nuestro dispositivo no se viera afectado pues por el daño de un virus. Y hay personas que se dedican al robo de datos, al robo de archivos, secuestran tu información y tú tienes que pagar, en el peor de los casos, para que te liberen tu información, tus imágenes. Es una especie de secuestro, pero es un secuestro del siglo XXI. Para ti como docente, el que el estudiante lleve su dispositivo al aula y que el aula cuente con acceso a internet es para favorecer el aprendizaje, y a ti te brinda una posibilidad inmensa de recursos, casi infinita, para que el estudiante pueda desarrollar evidencias, pueda realizar actividades, que pueda investigar, que pueda interactuar no solo con personas dentro de sus salones, sino también con personas que están fuera, y esto es en pro de su aprendizaje. Recordemos que vivimos en un mundo globalizado en el cual el conocimiento siempre está avanzando y todo está al alcance de hacer clic o hacer swipe up. Entonces, si esto está en el mundo, fuera del aula, la escuela también tiene que estar en esta tendencia. Ahora vámonos a los aspectos negativos. Aspectos negativos, y esto es para los estudiantes y la familia de los estudiantes, que es el desembolsar. Inclusive en países desarrollados, en países anglosajones, hay personas que tienen más recursos o menos recursos. E inclusive en la gama de computadoras, de tablets, hay de diferentes precios y diferentes configuraciones, entre muchas otras características que pueden hacer que la experiencia del estudiante al estar desarrollando sus productos y evidencias de aprendizaje sea mucho más amena o sea un poco más frustrante. Esto representa un gasto muy fuerte en las familias, porque ahora veamos, si una familia tiene más de un hijo en la escuela y se le está solicitando este equipo, pues el desembolso es mucho mayor. Entonces también ahí empieza esta parte del aspecto negativo de la desigualdad. ¿Por qué? Porque habrá estudiantes que tienen acceso a más recursos y por tener más recursos pueden comprar dispositivos de mejor calidad que les van a ayudar a hacer mucho más rápido el proceso. Y habrá estudiantes que van a tener que ingeniársela con el dispositivo con el que tienen y que en el mejor de los casos podrán sacar adelante las actividades, pero también eso puede ser contraproducente porque los puede frustrar, ya que pues la computadora, ejemplo, se calentó al estar exportando un video, no se exportó adecuadamente, entonces en el ejemplo de alguna actividad. Otro aspecto negativo es: tienen 30 tablets para una escuela de 500 estudiantes o tienen 35 computadoras para una escuela de 500 estudiantes. Entonces ahí también es bien complicado. ¿Por qué? Porque obviamente van a sufrir desperfectos estos equipos, porque se van a ir deteriorando y obviamente los gobiernos, en este caso el gobierno mexicano, pues yo ya entregué las computadoras, ya entregué las tablets, pues ahí muere, ¿no? Cuando tiene que haber un programa de actualización, de cambio de equipos, para que inclusive de traer más y más equipos. Esto no puede decir te di una vez y ya con eso. No. Siempre se necesita tener esta parte de la cobertura, lo cual en un país
o en países latinoamericanos que hay proyectos que consideran los gobernantes más importantes que dotar de equipo a las escuelas, pues obviamente al entregar estas pequeñas cantidades ellos se paran el cuello y dicen, pues yo ya cumplí, ya entregué, pero eso no es suficiente para cubrir las necesidades de una escuela solamente. Imagínenlo a nivel nacional. Interesante, y esto lo pongo en interesante, ¿por qué? Porque depende de cómo lo veamos. Y yo lo planteo aquí con todos ustedes. En México, y esto ya lo pongo en contexto con nuestro país, está prohibido que los estudiantes lleven sus dispositivos a la escuela porque son considerados un distractor. Y en gran parte de Latinoamérica es considerado de igual manera. En México existe algo que se llama el artículo tercero. Es decir, está la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es las leyes que nos rigen a todos como ciudadanos en México. Seguramente en cada país tiene un nombre distinto, pero es el mismo. Hay una constitución. En México está el artículo tercero, el cual son las normas las cuales rigen todo el proceso en la educación, desde la facultad hasta los niños que están en la educación inicial. Todo lo que es el sistema educativo mexicano está regido por el artículo tercero, y en uno de ellos dice que es que el Estado, ahí lo menciona, es el encargado de brindar una educación de calidad, laica, gratuita y obligatoria. Entonces, por un lado, y esto es lo interesante, no se permite el acceso de dispositivos si el estudiante tiene en casa su celular, su tablet, su computadora, que lo lleva a la escuela. ¿Por qué? Porque es considerado un distractor y que también es considerado una fuente que puede hacer mucho más grande la brecha entre los estudiantes que tienen y los que no tienen. Entonces se vuelve, lejos de favorecer la parte del aprendizaje, resulta que pues se vuelve en algo que amplía la brecha. Entonces ha decidido el Estado mexicano que no es posible que lleven sus propios dispositivos. Eso es interesante. Mientras en otros países es visto como una oportunidad, aquí en México agudiza la brecha entre los que tienen y los que no tienen dentro de un salón de clase en una escuela pública. Esto lo estoy mencionando, es en escuela pública. En mi opinión, es una alternativa muy interesante en nivel superior. Creo yo que en nivel superior es importante que ya cada estudiante, de acuerdo a sus posibilidades, a la carrera que está estudiando, no es lo mismo una carrera de humanidades que una ingeniería, donde requieren otro tipo de equipo, o de diseño gráfico. Entonces, se requieren equipos con determinadas características para desarrollar los proyectos del área. Creo que en esos casos el Bring Your Own Device es una alternativa bastante buena, pues hay equipos que te pueden dar esas prestaciones de mayor costo o de menor costo. Y eso creo yo que a nivel superior es importante. Pero en educación básica, pues el solicitarles un equipo es complicado. Y es complicado no por el pedirlo, sino porque implica el que lo lleven los chicos, el que en las escuelas hay robos, en el que se les caiga su computadora, se les caiga el agua sobre el equipo, que se les rompa la pantalla porque el chico o la chica no tuvo el cuidado y se le cayó del pupitre. Y más por la parte también legal, porque son menores de edad. En el caso de las universidades, se ingresa a los 18 años, al menos en México, y chicos de 18 años legalmente ya son mayores de edad. Ellos ya, si algo sucede, ellos ya son mayores. En el caso de los niños que van a primaria, que van a secundaria, pues no son mayores de edad. Y el que pase una situación, pues para la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Educativo Nacional, pues es una carga. ¿Por qué? Porque se están exponiendo a demandas, a situaciones que, lejos de favorecer, son una carga. Es por ello que no se apuesta. Bueno, pues esto ha sido todo desde mi punto de vista. Te mando un saludo a la distancia, esperando que te encuentres con bien. Hasta la próxima.